Hello, Cristina. Good morning. Hello, Angélica. Buenos Buenos días, días, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Yo encantado de la vida. Igualmente, Tenerte aquí. Good. presente. I ¿Todo already bien? talked to Marinela, so Sí, claro. we have a lot to cover. Eh, Sí, de una vez. una de las cosas que estaba Sí. comentando era, y espero que no esté ofendiendo a nadie porque esa no es mi intención. Mi intención es aclarar el Ujú. hecho de que nosotros le tenemos miedo a decir que somos vendedores, cuando la licencia que tenemos nosotros es de Real Estate Sales Associates. No es de otra cosa, no es de consultor, no es de adivino, no es de nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el nosotros no entender la función nuestra nos impide a tener una alta producción. Eso para comenzar. Segundo, en mi libro, ser vendedor quiere decir que nos tenemos que llevar a un nivel muy alto de ética. Y la razón por qué digo eso es porque si aprendemos a vender, como lo voy a estar enseñando en esta parte y espero en la segunda parte eh, lo podamos hacer la semana entrante, eh, les podemos hacer un cuento cualquiera y no podemos caer en eso. Tenemos siempre que hablar con transparencia. Fíjense, yo no estoy usando la palabra honestidad porque la palabra honestidad es subjetiva. Lo que es honesto para mí no necesariamente es honesto para ustedes, pero lo que es, y esa es la transparencia. Bueno, vamos a comenzar porque en realidad tenemos muchos tópicos que conversar en la parte uno y por eso es que he tenido que hacerlo en dos partes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a entender qué es lo que conlleva una venta. Entonces, hay ciertos elementos que tienen que estar presentes para que esa venta tome lugar, sin o con la menor, eh, ¿cómo le puedo decir? El menor disgusto posible. Entonces, hay muchas veces que nosotros como agentes de bienes raíces creamos estos elementos y nos conducimos bajo estos elementos. Pero si tenemos estos elementos en mente y podemos trabajarlo e incorporarlo en nuestra presentación de venta, ¿ah? Y cuando hablo de presentación, no estoy hablando de listing presentation, no. Todo lo que se hable con un cliente o con otro realtor es una presentación. Entonces, uno tiene que crear un ambiente amistoso. Y eso es lo que se le llama en inglés de likability factor. Tienes que caerle bien a la gente. Si no le caes bien y eres áspero y te pones a conversar, a decir que es tu cliente y tú representas y hablar todas esas cosas que oímos a los agentes decir, o peor todavía, decimos nosotros, eso no es crear un ambiente amistoso. Cuando nosotros, la función de nosotros es de, de brokers o de corredores de transacción y tenemos que entender que nosotros no representamos ni al comprador ni al que vende. Tenemos que entender eso. Y eso es otra cosa que no entendemos muy bien. Como corredores de transacción o transaction brokers, representamos a la transacción. Tenemos que velar por ambos, que todo salga bien. Y para poder hacer eso hay que empezar creando un ambiente amistoso y hablar con transparencia, decir lo que es, porque eso a su vez crea confianza, que eso es otro elemento de venta. Hay básicamente 10 elementos de venta y aquí estamos hablando del tercero. Y si te pones a mirar estos elementos, uno concuerda con el otro, uno apoya al otro. Porque si uno no habla con transparencia, es muy difícil crear confianza. Porque la gente se da cuenta, nadie es tonto. Le puedes hacer un cuento hoy, meterle una mentira hoy. Como me dijo un agente los otros días, ay Raúl, le dijiste la verdad. Oye, ¿qué tú quieres que le diga? Una mentira. ¿Sabes? A los agentes, a los clientes, a los prospectos se le habla
con la verdad en todo momento. Y cualquier cosa que uno diga tiene que hacer sentido. Y vamos a entender un poco más cómo se puede entender, porque nosotros podemos decir, ah, yo hago sentido en lo que yo digo, pero la pregunta es, ¿de verdad? Entonces, tenemos que crear sueños. Mire, uno tiene que entender cuáles son los sueños de un comprador y de uno que está vendiendo. Si tú no los entiendes, tú no lo puedes satisfacer. Y los sueños son simples y vamos a hablarlo y todo el mundo sabe cuáles son los sueños. A lo mejor no los tienes concientizados, pero al nosotros poderlos verbalizar y entender, lo vamos a poder expresar mucho mejor e incorporar en nuestras conversaciones con nuestros prospectos. Porque si nosotros no satisfacemos las necesidades del que compra y del que vende, que básicamente esos son sus sueños, esos son sus sueños. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces, al nosotros compartir, tenemos que actuar con entusiasmo. El entrenador que yo tengo dice que las mujeres son mucho mejores en este negocio que los hombres. Y básicamente es porque las mujeres hablan con más entusiasmo que los hombres. Los hombres somos más by the book. Es así, esto es así, esto es así. Las mujeres hablan muy diferente. Y cuando van a comprar, tienen que comprar ya. Y tuvimos un seminario, un webinar los otros días donde yo hablé de cómo hacer una cita de consulta. Y al crear una cita de consulta, es como uno puede vender en 7 o 10 días. Esa es la urgencia. Eso de que yo estoy trabajando ay, llevo trabajando con este comprador hace meses y no le encuentro nada. Vaya, eso es, eso es no saber, disculpen de nuevo, no saber lo que están haciendo. ¿Ok? Ahora, conversamos en ese webinar que esos 7 o 10 días comienzan después que está la persona calificada financieramente, está motivada a comprar. O sea, no es que, oye, quiero comprar en enero del año que viene. Eso no es un comprador. Y está dispuesto a sentarse 1 hora, hora y media, a hacer una cita de consulta y subsecuentemente ir a escoger la casa que va a comprar. Ese es el mindset mío. Ese es como yo creo la urgencia. Si tú quieres comprar, compra ya. ¿Ok? Al nosotros crear todos estos elementos en nuestras conversaciones con los prospectos, ejercitamos control, porque sabemos a dónde estamos llevando la conversación. Si no tenemos control, no podemos hacer una venta. Muy difícil. Si no se pueden sentar a ver propiedades conmigo en un Zoom o personalmente, no le voy a poder vender una propiedad. Si- Eso es lo más simple, lo más normal. Entonces, como me decía una persona el otro día, no, yo de todas maneras le busco propiedades y se la mando, estoy hasta las 11 de la noche buscándole propiedades. Digo, ¿qué sentido hace eso? No, porque no tienen tiempo. Si no tienen tiempo para sentarse conmigo a través de un Zoom, que están en su casa, que podemos ver las propiedades que hay y que no les interesa y las que les interesa para comprar. Si no tienen ese tiempo, entonces no tienen tiempo para ver propiedades, no tienen tiempo para comprar, no tienen motivación para comprar. Entonces cuando yo se lo puse de esa manera, me miró y me dijo, Tienes razón. Si no tienen tiempo para sentarse conmigo 1 hora, hora y pico, en ver propiedades, no va a haber nada aquí por el medio. Ahora, tienen que practicar hacer esto. Si no practican, es muy difícil hacer una cita de consulta. Y el 10.º punto, todo el mundo tiene que pasarla bien. Y sabemos que pasarla bien implica resolver los problemas de las personas. Sin resolver los problemas, y vamos a hablar cuáles son, que son los sueños que hay que satisfacer. Si no se resuelve eso, no la van a pasar bien. Entonces, cada uno de estos elementos se entrelazan, se entrelazan. A veces los cumplimos sin darnos cuenta.
Pero cuando nosotros estamos vendiendo profesionalmente, nos damos cuenta y los podemos implementar con mucha más facilidad para llevar la venta más rápida, más placentera y ganarnos nuestro dinero. ¿Ok? Ahora, ¿tienen algún comentario que quieren hacer hasta ahora? No, es claro. All right. Hay que entender ciertas cosas de un proceso de venta. Nunca vamos a ser exitosos el 100% de las veces. Tan simple como es. Y en toda venta hay un proceso. Eso no es llegar y vender así de golpe, eso no pasa. O sea, hay una serie de eventos que tienen que tomar lugar. Si la persona no se califica, no quiere, va a comprar cash y no quiere presentar prueba de fondo o no tiene motivación, me explico, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que saber de entrada para poder seguir al próximo paso. No es, llevo meses trabajando con él o con ella y no le acabo de encontrar nada. No, es que no le acabas de encontrar nada, no. Es que no estás siguiendo un proceso. Y al mismo tiempo también hablamos que la herramienta más importante en este negocio de ventas, aparte de un carro y un teléfono, es un latón de basura. La mayor parte de las personas con que hablamos sobre comprar o vender una casa, en realidad no vale la pena volverlos a llamar. No vale la pena. O sea, tenemos que empezar a entender cómo identificar esas personas y echarlas a un lado porque nos están robando el tiempo. ¿Ok? Necesitamos entender cómo estos elementos de venta funcionan. Tenemos que aprender las diferentes técnicas que vamos a estar hablando en la parte número 2 y entender que todo es una venta. Y todo, el yo llamar a un cliente o a un prospecto y hacer una cita para ir a ver propiedades o tener una cita de consulta o que se califique con el banco, etcétera. Todo eso es una venta. Tengo que venderle la cita, tengo que venderle la idea, tengo que venderle la acción. Todo es una venta y toda venta conlleva una presentación. ¿Ok? Y esa presentación tenemos que saberla decir y practicarla. Y todo esto es parte de cómo vemos las cosas, cómo vemos las cosas, entendiendo que no importa lo que nosotros digamos, a quién se lo digamos, cómo se lo digamos, etcétera, no le vamos a vender, no le vamos a vender. Y eso tenemos que identificar ese tipo de personas inmediatamente. También tenemos que entender eh, que también vas a entender que hay otro 33% de las personas que no importa lo que le digas, cómo se lo digas, van a comprar, van a hacer negocio contigo. O sea que en las primeras sí tenemos que estar conscientes de eliminarlo. La segunda nos van a comprar. La tercera es el grupo o la tercera parte o el 33%. Ese es el grupo que nos interesa a nosotros. eh, Enfocarnos mucho más en ello, tener mejores habilidades de venta. ¿Por qué? Porque no solamente eh, eh, nos van a aumentar nuestros ingresos, sino nos pueden disminuir nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque en vez de comprarme a mí, le compran a otro. Y lo que queremos es que nos compren a nosotros, no que le compren a otros. ¿No ve? Entonces, pues, y ahí es donde vienen los elementos de venta, ahí es donde vienen las técnicas de venta, etcétera. Entonces, en resumen, 33% no nos van a hacer caso. El otro 33%, no importa qué pase, que le digamos, nos van a comprar. Y el 33% es donde nosotros vamos a enfocar nuestras habilidades de venta, que tenemos que aprenderlas poco a poco.
Porque hagamos un webinar hoy no quiere decir que cuando se termine vamos a ser expertos en, en venta. Entonces, de nuevo le digo, toda venta tiene un proceso y hay que seguirlo en orden. Usted no puede venderle una casa a una persona sin estar calificado. ¿Usted entiende? Tiene que tener un orden. Ese orden hay que entenderlo. Y entender lo que todo comienza con una llamada. Y si tú no le caes bien a la gente, no vas a hacer la segunda llamada porque no te van a tomar el teléfono. Si ellos no se sienten cómodos que tú le vas a resolver lo que ellos andan buscando, tampoco te van a tomar la llamada una segunda vez. Entonces, entender que todo proceso de venta tiene un comienzo, un medio y un final. Y el final siempre es el cierre. Y tenemos que aprender a cerrar. Entonces, eh, de nuevo, es esencial entender esto, porque al comienzo es donde nosotros vamos a crear las primeras impresiones. Es donde las personas van a entender, oye, este agente sí me puede a mí buscar la casa que yo ando buscando. O este agente sí me puede vender la casa que yo necesito vender. Oye, a mí me cae bien este agente. Yo tengo confianza que me va a guiar por el buen camino. Eso es lo que estamos buscando al principio. Y ese principio es tan importante porque eso se va a permear a través de toda la relación de venta. Entonces, ese comienzo inicial, donde uno se acerca eh, al, al prospecto y el prospecto se acerca a uno, que ellos tienen la confianza que nosotros le vamos a encontrar la casa que andan buscando o que le vamos a poder vender la casa, eso es crear confianza. Y hay que tener conocimientos para hacer esto. Hay que tener conocimiento y hemos hablado de los conocimientos que hay que tener. Este no es el tema de hoy, pero para recordarles, si están hablando con un dueño, tienen que saber qué es lo que ellos quieren saber. Y básicamente es muy simple. Oye, ¿por cuánto yo voy a vender mi casa y cuánto dinero yo me voy a llevar el día de cierre? Con dos o tres cosas más. ¿Ok? Entonces, esa entrada, esa conversación inicial, nosotros vamos a hacerle ciertas preguntas. Y las preguntas van a estar basadas en qué propiedad andas buscando o qué tiempo tienes tú para que esta propiedad tuya se venda. Empezamos a entender las necesidades que ellos tienen a través de hacer preguntas. Y hemos hablado en otros webinars que vendiendo no es diciendo las cosas, vendiendo es hacer preguntas. Y por mucho tiempo muchos agentes me decían, Raúl, yo dije lo mismo. Y yo pensaba, no, no dijo lo mismo. No, no, yo dije lo mismo. Hasta que hace recientemente me doy cuenta que sí decían lo mismo. Decían, pero no lo decían haciendo preguntas. Y ahí es donde fallaban. ¿Por qué le digo esto? Porque yo me recuerdo una vez, estaba un agente llamando for sale by owner y le cuelgan el teléfono, no quieren hablar con él. Yo llamo a esa misma persona en ese mismo momento y conmigo se ponen a conversar. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que yo le estaba haciendo preguntas, que a ellos les interesaba, que yo le estaba demostrando que yo me interesaba por las necesidades de ellos. Por eso le estaba haciendo las preguntas. Entonces, eso es eh, una de las maneras de entender eso. Uno de empezar a crear esa confianza. Y eso es inmediato, cuando uno comienza a conocer a una persona. Si lo estás conociendo en persona, dar la mano firmemente. A veces le dan la mano a uno que parece que la mano que te están dando se derrite en la mano de uno. Vaya, no, darle una buena mano y mirarle a los ojos. ¿Cuántas veces me dan la mano así que
yo le diría blandenga y miran para un lado. No, miren a los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me encanta haberlo conocido. Sobre todo cuando estamos haciendo una presentación de listing, que es la entrada inicial. Oye, me alegro de estar hoy aquí para poder ver su casa y ver qué es la mejor precio que podemos conseguir por ella. ¿No ves? O sea, estoy hablando de un tono entusiasta, estoy dándole la mano firmemente, estoy haciendo un contacto visual. Estas son pequeñeces que tenemos que aprender a hacer. Y si a lo mejor la estamos haciendo, pero no estamos conscientes de ella. Entonces, ahora viene la mitad o el medio de la transacción donde vamos a hacer la presentación. Acuérdense, la presentación es básicamente en cualquier momento la presentación toma lugar, pero aquí estamos hablando ya de una presentación más formal que básicamente es, vamos a ver, vamos para que haga una cita de consulta y vamos a entrar en ese detalle como hablamos en el último webinar o una presentación de listing que tiene que seguir un proceso. Entonces, si estás hablando de calificarse, ¿cuántos compradores dicen, no, yo la verdad que no me quiero calificar todavía, cuando encuentre la casa que me guste me califico? ¿Qué tontería es esa? Mire, yo entiendo que cuando usted encuentre la casa se califica, pero si no sabemos cuántos bancos le va a prestar, no sería conveniente saber ese detalle. ¿No ve? Le estoy haciendo una pregunta que va con lo que está diciendo esa persona. Entonces, yo estoy en realidad discutiendo los beneficios de esa cita a través de hacerle una pregunta en tono de conversación. Y eso hay que aprenderlo a hacer. Y eso toma tiempo. Y eso tenemos que practicarlo. Eso tenemos que practicar. Entonces, si estamos haciendo una cita, ¿no te gustaría ver todas las casas que hay disponibles en el área que andas buscando? Sí, sí, me gustaría. Bueno, me gustaría, entonces nos sentamos a través de Zoom o puedes venir a la oficina, yo paso por tu casa y, y miramos todo lo que hay disponible. Eso nos toma unos 45, 50 minutos. ¿Te parece? Te tienes que dar un tiempo fijo, porque la gente se cree que te vas a quedar ahí 4 horas. A lo mejor te quedas 4 horas, pero eh, ellos están disfrutando de ese tiempo contigo porque están viendo todas las propiedades que hay en el área que andan buscando. No es que ellos vayan a pensar, bueno, la verdad que tú me puedes mandar otra casa más, porque eso lo hemos oído todo. Y si eso está pasando es porque no tienen confianza con uno. Se cree que uno estamos omitiendo las casas o simplemente no estamos viendo las casas y no se las estamos enviando cuando oímos esas cosas. Entonces, estos beneficios son términos de conversación. No son, bueno, este es el beneficio número uno, número tres, número cuatro. ¿Ok? Hay un ruido, pueden poner los micrófonos en mute, por favor. Gracias. Yes, thank you. All right. En esa presentación, de nuevo, el prospecto quiere entender cómo cómo ese prospecto se beneficia de la relación con el vendedor. Y ahí es donde uno tiene que aprender a escuchar y hacer las preguntas y escuchar, porque al escuchar va a entender uno qué en realidad es la necesidad de esta persona. Y, y entonces cuando uno sabe las necesidades del cliente, y todo el mundo tiene necesidades básicas, ¿qué es lo que quieren? Saben dónde quieren comprar, cuántos dormitorios quieren, y cuando donde quieren comprar es en el área que quieren comprar, cuánto pueden pagar, si van a tener dinero para el cierre y cuánto va a ser su pago mensual. Ya, eso no hay que ser un genio para entender esas cosas, pero hay que entender lo que ellos necesitan. Yo tengo una persona, y se lo he comentado anteriormente, que califica por $14,000 al mes. Y cuando yo le digo, ven acá, tú calificas
¿por cuánto tu pago, te calificaron por tu pago mensual? Ay, yo no sé. Yo no sé, bueno, yo llamo al mortgage broker y le pregunto, me dice, no, $14,000. Entonces yo le digo a ella, mira, dice que es $14,000. ¿Tú te sientes cómoda con ese pago mensual? No, Raúl, yo con ese pago mensual no me quiero meter. ¿No ves? Entonces hay que entender. O sea, yo no le voy a enseñar casas con ese pago mensual. ¿No ves? Porque es perder tiempo. Entonces, es sobre los intereses del prospecto. Y fíjense que yo le sigo llamando prospecto, aunque nosotros le llamamos cliente. Clientes cuando ya hemos tenido una relación de negocios con ellos. Pero cuando no tenemos una relación de negocio con ellos, cuando nunca le hemos vendido una casa, cuando nunca nos han mandado un referido, son prospectos. Que esa es otra confusión que tenemos. A todo el mundo le llamamos cliente. Cliente, lo acabamos de conocer, es un cliente. Entonces, esa relación que vamos a establecer tiene que estar basada en los beneficios que le vamos a ofrecer a ese prospecto. Y los beneficios son muy simples, cómo le resolvemos el problema de ellos. Y el problema ya sabemos cuáles son, cuáles son. Y siempre hay que hablar con ellos con transparencia. $14,000 es lo que tú quieres meterte un pago mensual. No, yo no quiero eso. Entonces, ¿tú no crees que estoy creando confianza con ellos? Oye, Raúl me está diciendo esto y me está preguntando si yo me siento cómoda. Y yo le estoy diciendo que no. Oye, empiezo a crear confianza. O sea, hay cosas que uno tiene que hacer para crear esa confianza. No es crear confianza en el aire. Es cómo resolverle los problemas. Y los problemas ya sabemos cuáles son. Ya sabemos cuáles son. Entonces, cualquier cosa que yo le proponga a un cliente tiene que hacer sentido. Tiene que hacer sentido. Ustedes no se imaginan las veces que yo oigo un agente dando una propuesta o una solución que no tiene sentido alguno. Es más, es contraproducente. Y lo dicen como si ellos fueran genios de la materia. Entonces la gente lo mira así y le dice, sí, bueno, que déjame pensarlo. Cuando las personas le están diciendo mucho a uno, déjame pensarlo, es que están pensando no lo que están pensando hacer negocio con uno. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que uno diga tiene que hacer sentido, porque si no hace sentido, ¿qué sentido hace hacer negocio con uno? ¿No ves? Entonces, ahora, ¿cómo tú sabes si tú haces sentido o no? Porque es muy fácil decir, oye, tú no sabes, mira a ver cómo tú aprendes a decir, a hacer sentido. Muy simple, muy simple, muy simple. Grábate. Ya todos los teléfonos tienen grabadora. Grábate, escúchate lo que tú estás diciendo o grábate en una conversación con un amigo. No tiene que ser ni una conversación de negocio, una conversación con una amistad. Te empiezas a dar cuenta las veces que tú eh, no contestas lo que te están preguntando, contestas otra cosa que no tiene nada que ver con lo que te están preguntando, o empiezas a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver del tema que se está actualizando, o de la manera que estás respirando, o de la manera que paras o lo rápido que hablas, o lo despacio que hablas, te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas, ¿no ves? Te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas. Dice que el volumen está bajo, no sé si es la computadora de otro, pero ese es uno de los mensajes que me mandaron. Yo estoy hablando No, yo, relativamente alto, ¿ok? Te oigo bueno, bien, yo te escucho perfecto bien. No sé si es que alguien perfecto. más Perfecto. tenga problema y yo te escucho bien. Tal vez es el volumen de la persona. De la El persona. volumen de la computadora de la persona, yo también oigo perfecto.
Gracias. Mire, tantas veces que yo me he grabado, y no importa la experiencia que tengas, siempre es bueno escucharse. Mira lo que dije, Dios mío, qué tontería. Y no es que uno sea tonto ni uno no sepa, simplemente tiene que, yo diría en términos cubanos, afilarse. Con el tiempo se va escuchando y estamos hablando mejor y mejor y mejor. ¿Ok? Mm. Muy raro es que la primera vez que nos grabemos vamos a sonar bien, porque no pasa eso, no pasa. Entonces, practiquen, grábense, escúchense, hagan sus correcciones. Y entonces cuando hablan, van a hablar de una manera concisa, van a hablar de una manera que hacen sentido, van a hablar de una manera transparente. No queda duda de lo que ustedes están diciendo, es lo que ellos están escuchando, porque estamos viendo la reacción de ellos. Entonces, eso es clave. Terminar hoy este webinar y grabarse cualquier cosa que vayan a decir. Yo he tenido personas que me han llamado, personas que yo me he entrenado con ellos, y yo tenía una casa a la venta mía personal, y me han llamado para ver si cogen el listing, qué sé yo. Y yo los oigo que su presentación en realidad no es buena. Y la razón que no es buena, porque suenan inquisitivos, suenan que están leyendo, y esa no es la idea. La idea es conversar con la persona. Por eso es la grabación es tan importante, ¿ok? Y cuando se graban, yo estoy contestando las necesidades de esa persona. Yo la contesté, yo fui claro en contestarla. Entonces de ahí empezamos a mejorar nuestro servicio. Ahora, vamos a ir a otro paso. Hay ciertas preguntas que nosotros necesitamos saber cómo responder. Así que escriban las preguntas. Creo que, que Carmen o Cristina le envía la grabación si ustedes las piden. ¿Ok? Entonces la pueden escuchar, la pueden trabajar. Eh, Ustedes siempre han oído esta pregunta. No tengo dinero para comprar, pero tengo buen crédito. Que ustedes les responden. Ah, bueno, cuando tengas dinero, entonces hablamos de nuevo. Cuando nosotros hemos hecho seminarios de primeros compradores, donde prácticamente no tienen que entrar con tanto dinero para comprar, o podemos pedir créditos al dueño, dinero del gobierno, básicamente entramos sin dinero. Entonces tenemos que saber contestar estas cosas. ¿Qué tú le vas a decir a un cliente que quiere más por la casa de lo que vale? El 99% de los dueños quieren más de lo que vale su propiedad. ¿Quién no? ¿Acaso no es así? Hasta yo mismo, propiedades valen ¿Quién más. no? Todo el mundo hacemos lo mismo. Entonces tenemos Ujú. que saber contestar eso. Y parte de la parte 2 de este entrenamiento es cómo vamos nosotros a usar diferentes técnicas de venta para poder llevar esto a cabo. ¿Cuántas veces tenemos un cliente que quiere comprar una casa por más de lo que califica? Y si ese cliente insiste en algo que no puede, entonces yo tengo que tomar la decisión, ¿sigo trabajando con esta persona o no? Porque lo vas a ver, por lo menos lo he visto yo. Yo tengo un cliente que quiere comprar una casa por 1 millón de pesos, pero quiere pagar $800,000 por ella. No va a pasar. Ah, y no quiere arreglarla tampoco. Entonces, ¿qué tú te crees? ¿Que te van a arreglar la casa? ¿Te la van a regalar? Eso no va a pasar. ¿No ve? Entonces, tienes que grabar tus respuestas a estas preguntas, entender si tus respuestas hacen sentido y entender si lo que estás diciendo lo estás diciendo con entusiasmo. Hay veces que hay cosas que son seriamente, ¿no? No tiene que estar todo, you know,
con entusiasmo, hay cosas que decir se murió la persona con entusiasmo no creo que se aplica, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo estás diciendo? ¿No ves? Hay personas que no quieren ser calificados, no quieren ir. No, no, yo cuando encuentre la casa, qué cosa más grande. Entonces, ¿qué le estás diciendo? ¿Cómo se lo estás diciendo? Para que esta persona o se vaya a precalificar, preaprobar, o, o simplemente, o simplemente no trabajar con ella. Una de las cosas que nos está pasando aquí en el mundo hispano inmobiliario, de agentes inmobiliarios, es que no estamos usando el Buyer Broker Agreement. ¿Por qué yo les digo esto? Hablando con los abogados de la asociación hace un par de semanas, yo le pregunté cómo va la cuestión de los agentes firmar el Buyer Broker Agreement, el acuerdo inmobiliario de representación a un comprador. Bueno, bueno, geográficamente nos va bien, pero en otras áreas geográficas no nos va muy bien. Cuando me dice eso, yo le digo que Dade County no te va bien, ¿no? Me dice, no, en Dade County no nos va bien. No lo estamos haciendo. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a que estas personas tienen que trabajar con nosotros exclusivamente. Si no, nos pasa que le enseñamos propiedades, estamos trabajando con ellos y le compran la propiedad al primo, o al hermano, o al amigo, o al primero que se le presentó. Si ese cliente, si ese prospecto, mejor dicho, no trabaja exclusivamente conmigo, no me interesa trabajar con él. ¿Ok? El entusiasmo en la presentación es un elemento que hemos discutido. Hay que proyectar ese entusiasmo y las mujeres lo hacen muy bien naturalmente. Nosotros los hombres tenemos que aprender a hablarlo, ¿no? Imagínate tú, si esta casa se vendió por tanto, ¿cómo nosotros podemos pedir más de lo que se vendió si se parece a la tuya? ¿No ves? Se lo estoy hablando con entusiasmo y le estoy haciendo una pregunta. Creando los sueños, hablamos que esa presentación tiene que lidiar con las expectativas del prospecto. Y si son compradores, ¿qué es lo que ellos quieren? Encontrar la casa adecuada para su familia, poder pagar la mensualidad, tener suficiente dinero para el cierre. Eso es lo que están buscando ellos. Entonces, cuando nosotros conversamos con ellos, tenemos que hablar de estas cosas. Fíjate qué simple. Lo hablamos hoy en día, pero no lo tenemos consciente que esto es lo que tenemos que decir. A lo mejor decimos una cosa hoy, otra cosa mañana, otra cosa. Sí, hablamos de esto, pero en diferentes ocasiones. Cuando en una conversación yo puedo hablar de todos estos temas. Sí, como que no, tenemos que conseguir la casa. Una de las cosas, ¿por qué te puedes calificar para entender cuál es el pago? A ver si el pago te conviene. ¿No ves? Ahí yo estoy usando una técnica de venta que la vamos a tratar en la parte número 2 y tenemos que aprender a utilizarla. ¿No ves? Entonces, esos son los sueños que tiene un comprador. Y si cuando nosotros podemos satisfacer estos sueños, creamos creabilidad, o sea, confianza. No solamente eso, les resolvemos el problema, la gente va a estar feliz y contenta. We having fun. Estamos pasando un buen rato con ellos. Pero si no satisfacemos esto no funciona. ¿Y los dueños qué quieren saber los dueños? Oye, yo quiero vender mi casa por el mayor precio posible. Y la quiero vender, hay otros que la quieren vender para septiembre porque es cuando se mudan los muchachos entran a la escuela o antes de septiembre, el otro porque se tiene que venderla ya porque lo van a transferir para otro estado, su trabajo, o otro es que cogió una herencia y la tienen que disolver inmediatamente. ¿No ves? Por eso es que hay que escuchar y hacer las preguntas. ¿No ves? Ellos quieren recibir el dinero, quieren saber
cuánto dinero aproximadamente van a recibir en el cierre. Y que los cierres no tengan complicaciones, aunque todos lo tienen, pero tenemos que ser proactivos para que estas cosas, si pasan, poder subsanarlas inmediatamente. Entonces, esto en nuestra conversación con los prospectos, hay que hablar de estas cosas. No es que no se las estemos hablando, es que no estamos conscientes que esto es lo que estamos hablando o esto es lo que estamos diciendo. O decir que estas cosas sí hay que, que hablarlas. Resultados positivos satisfacen sueños y necesidades. Tan simple como eso. Si no satisface lo que ellos están buscando, olvídate de pasarla bien, olvídate de satisfacer los sueños, olvídate del trabajo que estás haciendo. Si nos vamos a divertir, hay que satisfacer esos elementos o esos sueños y esas necesidades. Si no, no se va a disfrutar del proceso. Fíjese como todos los elementos se interlazan. Y cuando más rápido cierres la venta, más divertido será trabajar con nuestros prospectos y más rápido vamos a ganar dinero. Por eso es que yo le digo, 7 a 10 días, el momento que yo le empiece a enseñar más de más casas o me tarde más tiempo en que ellos tomen una decisión, menos credibilidad tengo yo y menos es la diversión, porque no acabamos de encontrar la casa que andamos buscando. Ahí es donde hay que entender si estas personas son realistas. Porque si están buscando, como este cliente que no estoy trabajando con él, una casa de 1 millón de pesos por 800.000 en el barrio que quiere y que esté completamente remodelada, no es realista. Ahora, si está dispuesto a comprar una casa por ese precio que hay que hacerle reparaciones, es flexible. Por eso hay que tener esto en mente. Cuando uno habla con una persona, bueno, es realista, es flexible. eh, eh, esta persona es cooperativa, trabaja conmigo exclusivamente o está buscando con cualquier broker que le presente una casa, se va y se la compra. Entonces, hay que entender estas cosas y tienen que comprar ya. Urgencia para un comprador cae sobre su motivación y su capacidad financiera. Sí, pues tienen capacidad financiera, pero quieren comprar el año que viene. Ese no es un comprador. O si se le presenta la casa por el precio que ellos andan buscando, la compran. Y el precio que ellos andan buscando es la mitad de lo que vale. No, no son realistas, no son razonables, no son flexibles. Entonces, mi decisión es, ¿sigo trabajando con ellos o no? No importa el monto que ellos andan buscando. Si ese comprador de verdad está motivado, después de estar financieramente calificado y después de haber tenido una cita de consulta con ellos compran en una semana o dos. Una semana o dos, pero sí tienen que estar calificados y tienen que ver las casas que van a escoger para comprar. Y normalmente yo enseño 2 o 3 casas porque ya hemos visto 40 casas en Zoom y no le gusta por la ubicación, no le gusta cómo lucen, no le gusta lo que sea. Y siempre hay 2 o 3 que más o menos le gusta y podemos negociar con los dueños porque hablamos con el agente y nada más que vamos a ir a ver para asegurarnos que lo que estamos viendo en pantalla es lo que estamos viendo en realidad. Entonces, de esa manera sí, pero hay que aprender a hacer esto. Y para un dueño eh, es diferente la urgencia, y la urgencia de un dueño es motivación y precio. Pero siempre el ser realista, el ser receptivo, el ser cooperativo, el ser flexible, siempre aplica para el que está comprando y el que está vendiendo. Porque si no lo son, no hay urgencia, y si no hay urgencia, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Cómo creamos urgencia?
satisfaciendo las necesidades. Fíjese que volvemos a lo mismo, a escuchar lo que están diciendo, sabemos cuáles son sus necesidades, nosotros tenemos que enfocar nuestra presentación a satisfacer esas necesidades que sabemos cuáles son las del comprador y sabemos cuáles son las del que vende. Y son de un prospecto a otro muy eh, la diferencia. Todos los dueños quieren saber cuánto es lo más que pueden vender su casa. Eso no hay excepción. Y con cuánto dinero me va a quedar el día del cierre. Sí, te pueden preguntar después cuánto va a ser tu comisión, etcétera. Tienes que saber contestar eso también. Y el comprador, cuánto dinero me cuesta el pago mensual, estoy comprando la mejor casa, y cuánto dinero yo tengo que traer al cierre. Todos los compradores saben eso. Todos quieren saber eso. Y al momento que nosotros satisfagamos esas necesidades, ya creamos urgencia, porque ya van a comprar o los eliminamos para latón de basura. Como la señora que me dijo, llevo un año buscando casa, ven acá, un año y eso porque no han comprado, porque no encuentro casa donde yo ando buscando. ¿Y dónde usted anda buscando? En tal edificio. Miren, en tal edificio yo tengo dos. ¿Por qué? Porque estaba hablando con ella y estaba mirando mi MLS. Ahí tengo dos edificios donde miran para no sé, en ese momento el norte, que es lo que usted está buscando, y están a un precio razonable. ¿Qué le parece si la vamos a ver mañana? Ah, bueno, no, yo no tengo tiempo ahora para ver. Entonces, no, esa persona lo que ha estado perdiendo el tiempo por un año a un sinnúmero de agentes. O la otra que me dice, yo le pregunto, ven acá, y si usted ve la casa de su sueño, la primera casa que ve es la casa de su sueño, y la puede pagar y está al precio que es accesible, usted le pone una buena oferta. Ay, no, yo tengo que ver varias propiedades antes de tomar una decisión. Ese no es un comprador, latón de basura. Todo esto se congrega en el control. Si yo no tengo control de ninguna de estas cosas, vete, muy difícil de cerrar la venta. Muy difícil. ¿Y cuáles son las señales cuando no tienen motivación para comprar o vender? Si el comprador no quiere precalificarse, si el comprador no quiere hacer una cita de consulta o no tiene tiempo o lo pospone, si el vendedor no quiere poner su propiedad a un precio vendible por un tiempo razonable y por una comisión aceptable, no hay, no hay control, no quiere hacerlo, uno no puede convencerlo. Bueno, la propiedad nada más que la puedo enseñar los domingos a las 2 de la mañana. Imagínese usted. Bueno, déjame pensar, a ver, yo te digo para firmar el contrato. Algo hice yo que me están diciendo esto. Y peor que nada, después que yo hago todo este trabajo, le dan la casa a la venta a otro o le compran la casa con otro realtor. Y eso nos ha pasado a todos. Nadie es perfecto. No tuvimos el control. No creamos confianza. Y definitivamente no hicimos amistad con ellos. ¿Ok? Una pregunta. Diga. Tú hablaste al principio de que habían tres tipos de prospectos, 33%, 33 y 33. Y Ajá. hablaste de los que nunca nos van a comprar, de los que nos compran a ciegas sí o sí, y de los que están en duda, que son los que tenemos que trabajar. O sea, tú Correcto. estás hablando de esto que estás hablando ahorita se refiere a los que están en ese grupo, en ese último grupo que mencioné. En este último grupo hay que tener todas estas, entender todo esto, pero para poder saber quién es quién, tenemos que implementar lo que estoy hablando. O sea, tú no puedes saber ese 33% que no van a comprar porque lucen, porque se vistieron de amarillo. No sé si me explico. O sea, si yo le voy a hacer Sí. ciertas preguntas, yo me voy a dar cuenta que esta persona no me va a comprar. Entonces, ya yo lo sé. Hay otro pero lo que no puedo hacer es dejar de implementar mi presentación,
que incluye todos estos elementos de venta, dejarlo de hacer. Porque yo creo que este no va a comprar o porque yo creo que este sí va a comprar y déjame ver si este compra. No, porque ahí es donde fallo. Tengo que ser consistente en mi presentación con los tres grupos. Con un grupo los voy a eliminar. Con el otro grupo necesito que ellos crear más confianza con ellos, que se sientan bien conmigo porque me van a ser referidos. Y con el tercer grupo es para que me compren. Ya me compren una casa o me den su casa a vender. O sea, que me compren el listing. ¿Me expliqué? No, eso ¿cuál es la señal como para uno saber que estamos tratando con uno del tercer grupo? Bueno, te vas a dar cuenta cuando tú empiezas a implementar tu presentación, te vas a dar cuenta si es flexible, si es receptivo, si es cooperativo. Te empiezas a dar cuenta. Si la persona te está diciendo, bueno, imagínate, primero que me muestre la casa, con ese que yo se la voy a comprar, vaya, vaya, yo no trabajo con esa persona. ¿No ve? Haciendo las preguntas, entendiendo, escuchando cuáles son sus necesidades, es como yo voy a reaccionar. No, mire, yo quiero venderla y quiere venderla por el doble de lo que vale. Bueno, voy a seguir insistiendo. No voy a seguir insistiendo. Pero el punto es que tenemos que implementar lo que estamos aprendiendo, no importa el grupo que sea. ¿Por qué? Porque si nosotros, primero nosotros no somos quien para decir, este va a comprar o no va a comprar antes de pasarlo por el filtro. Y esto que estamos hablando hoy es el filtro. Si no, si esa persona no es receptiva, no es flexible, no es razonable, no es realista y no es cooperativa, ya yo sé que se pertenece al 33% y a ese yo lo elimino. El otro va a ser receptivo, cooperativo, etcétera. ¿Por qué? Porque ese me va a comprar. El otro, entonces ya el otro yo sé que es receptivo, etcétera, pero ahora yo tengo que implementar mis elementos de venta para que me compre a mí y no le compre a otro. Te contesté la pregunta. Sí, Y el gracias. final, a la orden, el final es el cierre. Tenemos que aprender a cerrar. Y para eso tenemos ciertas técnicas de venta, que es lo que yo quiero hablarle en la parte número 2, que es vendiendo profesionalmente. Y aquí donde nosotros hacemos las técnicas de venta que facilitan la venta. Porque después de todo eso tenemos que aprender a cerrar. Fíjese todo el proceso que hay, todavía no hemos aprendido a cerrar. Así que eso lo podemos hacer ahora eh, la, la semana que viene. La semana que viene, que es lo que es las técnicas de venta. Vamos a hablar de en inglés se lo voy a decir, los trial closes, los takeaways, los tie downs, los third party stories. Si no saben de lo que estoy hablando y los términos que me estoy refiriendo, pues participen la semana entrante, que van a aprovecharse de estas técnicas. Y de nuevo le digo, esto toma tiempo, esto no es una cosa de ahora para luego, pero es importante concientizar lo que estamos haciendo. De nuevo, este webinar lo presenta el club, pero yo lo presento eh, como, como parte de lo que se llama Security Title, que le puedo hacer los cierres también. Así que eso era lo que tengo por hoy. Si tienen algún comentario, ya se está acabando la hora, así que Sí. me dejan, pueden hacer los comentarios ahora o las preguntas, etcétera. Em, para no crear confusión, Raúl, me parece que ya está agendada una cita para el próximo miércoles. No sé si Carmen la pueda cambiar o no, porque se puso Sí, hace varias semanas. sí,
uno de los comentarios, pero no estoy segura que la pueda cambiar, pero si no lo hacemos No, el otro miércoles, que el sí tengo un siguiente, poco Claro, eso no es lo que importa, el quería. más de otro miércoles. Correcto, flexibilidad, Y porque así, tengo más. correcto. así le da Ujú, tiempo a los participantes eh, escuchar, practicar lo que hemos estado, repasar sí. Ujú, repasar, grabarse, muy importante, que sepan lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y empezar a hacer las correcciones y empezar a hablar mejor, incorporar los diferentes elementos de venta en la conversación, tener más consciente qué es lo que quiere un comprador, qué es lo que quiere uno que vende. Y cuando uno converse con ellos, pues hablar de eso, de una manera ujú. conversacional. Entonces, y Okay. eso toma su práctica, así que eso no, eso lo podemos hacer en otro momento también. ¿Ok? Bueno, Perfecto. Listo, muchísimas muchas gracias, gracias. Raúl. ¿Alguien tiene una pregunta? No, todo muy claro. Qué bueno. Sonia, ¿pudiste oír mejor? Sí, sí, muchísimas gracias. Me No. pasé a otro Ok, sitio. Oh, Busqué un lugar donde había menos ruido y escuché perfecto. Muchas ok, gracias. ok, a excelente. la hora, me alegro. Bueno, Sí, solamente para que no se olviden, les pasamos una invitación para este viernes. Los que quieran ir a Cirque, a un proyecto en Hollywood, déjenos saber para ponernos en la lista y si no, pues nos vemos ya la próxima semana. Y quiero un minutico que quiero hablarle Sí. del tiburón con el corazón. ¿Ok? Ah, bueno, bueno. Sí, Ok, curioso, ¿verdad que sí? ok, el corazón. Tenemos que aprender a ser tiburones, pero tenemos que tener corazón. ¿Ok? Tenemos que, por eso está el latón de basura. Si no vale la pena trabajar con esa persona, olvídese. Porque estamos en esto para ganar dinero para nosotros y las familias de nosotros. Punto. Pero tenemos que hacerlo con corazón. ¿Ok? Así Está que buenísimo. Gracias. quería comentárselo. Bueno, que tengan Claro. buen día. Excelente, gracias. Bueno, Nos vemos la chao. próxima semana y los que pueden ir este viernes, nos vemos el viernes. Ok, Chao. Raúl, Gracias, muchísimas bye, Gracias a gracias. todos. Excelente. Feliz bye, Muchas día. gracias. Hasta luego. bye, gracias. Gracias, Raúl. Muchas bye. gracias.